Hola, hola, Dios le bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes trayendo una porción nueva de la palabra de Dios. En estos días tan lindos, porque nos están tocando días muy lindos aquí en Buenos Aires, de sol, se acerca la primavera, la gente se ve con más ánimo, muy lindo. Tendría que ser todo el año primavera, ¿no? El domingo pasado hicimos un alto porque al servir la cena yo había prometido hablar de la sangre de Cristo y entonces veníamos hablando de la justicia de Dios, mejor dicho ahora vamos a hablar, pero veníamos hablando del reino de Dios, del amor de Dios y ¡pum! Hicimos un alto. Pero bueno, es tan hermoso recordar la muerte de nuestro Señor y participar de esta cena, de la comunión. Lamentablemente no podemos reunirnos porque nos dan permiso aquí en Capital para que estén 20 personas nada más. Y nosotros, de gente que trabaja durante la reunión, tenemos 12 personas como mínimo. Tendríamos más. Pero 12 personas, 2 en la entrada, 2 en el baño, 2 manejando el audio, 2... bueno, tenemos gente por todos lados. Al final nos quedan 8 personas escuchando la palabra. ¿Cómo hacemos? Tenemos que hacer 1000 cultos, 1000 reuniones. Así que bueno, armémonos de un poco de paciencia y Dios nos permitirá pronto poder hacer algo un poco más normal. Estoy agradeciendo en estos días a algunos hermanos que están reproduciendo nuestros mensajes en otras provincias. Agradezco al pastor Rodolfo Sale de Tucumán, que él está pasando en la radio o por la radio la trompeta de Dios de la provincia de Tucumán, nuestros mensajes. Muchas gracias, pastor Rodolfo, y que Dios bendiga la palabra de Dios allí a través de la radio. Y también una hermana que está poniendo en la provincia de Misiones nuestro programa también, nuestra palabra, la palabra de Dios. Muchas gracias. Esta hermana lo está pasando por la radio Promesa, en la 98.9 de la radio en Misiones, 98.9. Muchísimas gracias, hermana, por reproducir la palabra de Dios a través de la radio. Esta palabra que Dios nos da. Nosotros en estos días nos hemos propuesto ayudar a los tantos hermanos que nos siguen, pastores, amigos, ayudándoles un poquito sobre el crecimiento o la necesidad del crecimiento en el creyente. Hace poco un pastor decía, hay muchos hermanos que han quedado en la puerta, dijo, y no terminaron de entrar en el reino. Y entiendo lo que él está diciendo. Claro, recibieron a Cristo, se bautizaron y se quedaron allí, creyeron que ya estaba todo y esa es la puerta. Cristo tiene muchas más cosas para darnos. La palabra de Dios nos enseña cosas maravillosas y hay mucha enseñanza para el diario vivir, de cómo enfrentar nuestra vida santa aquí en un mundo perdido. Realmente necesitamos de la sabiduría de Dios. Yo le he dado por título, bueno, se nos va a achicar este tema porque ahora nos queda el martes y el jueves, porque el domingo ya lo usamos para la cena. Pero vamos a hablar un poquito de comprendiendo la justicia de Dios. Estamos hablando en estos días de una serie de temas de crecimiento espiritual. Y primero vimos la necesidad de crecer, ¿no? Ustedes se deben acordar, la primera semana hablamos del crecimiento sobre perfeccionando nuestro conocimiento, que fue la entrada a estos temas. Luego vimos el creciendo en el reino de Dios, porque nosotros no somos ni una religión, no tenemos ni un dogma, nosotros somos un reino, estamos en un reino.
la prédica de San Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, de los apóstoles, fue el reino de Dios. Algunos creen que la iglesia es todo, que vamos a la iglesia, damos 3 o 4 alabanzas, escuchamos el mensaje, después seguimos viviendo como nos parece. No, la iglesia está dentro del reino de Dios. La iglesia es la embajada en la tierra del reino de Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, tomamos el conocimiento, escuchamos lo que Dios manda y nos organizamos para servir al Señor y luego caminamos en el reino de Dios, caminando por este mundo. Y esto es lo que queremos aprender. Así que vimos creciendo en el reino de Dios y también vimos últimamente creciendo en el amor de Dios, porque entre el reino, que tiene que ver con la ley de Dios, la enseñanza de la ley de Dios y los mandamientos de Dios para caminar en el reino, entre los mandamientos y la ley de Dios está el amor de Dios, porque después viene la justicia. Entre el gobierno y la justicia está el amor de Dios. Dios es amor y también es justo. Entonces, en estos 2 días mucho no vamos a poder hacer, pero bueno, intentaremos hablar algunas cositas sobre la justicia de Dios. Vamos a ver, y digo algo porque la justicia de Dios, hay media Biblia de todo esto, ¿no? Mire, la justicia de Dios es uno de los atributos menos considerados, Es uno de los atributos de Dios menos considerados en la actualidad, incluso en las iglesias, porque en las iglesias nos gusta hablar más de el amor de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, pero cuando nos referimos a la justicia de Dios, es como que a la gente les cuesta oír un poco. Y a algunos llamados creyentes le pega fuerte la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Vamos a leer el por qué. En Romanos capítulo 10, versículo 3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, ignoran la justicia de Dios porque nunca han estudiado ni se han puesto a profundizar sobre la justicia de Dios. ¿Por qué no lo han hecho? Porque el hombre y la mujer, nosotros mismos tenemos dentro de nosotros una idea de nuestra propia justicia. Y entonces cuando queremos hacer nuestra propia justicia, dice el apóstol Pablo, pasamos por alto la justicia de Dios. Y ahí cometemos un error muy grande. La justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, porque Él es justo. La Biblia dice que Dios es justo. Y la justicia de Dios va de la mano con su santidad. Dios es justo y santo. Claro, nosotros estamos acostumbrados a una justicia acá en el mundo que nos parece tan difícil que alguien pueda ser justo siendo santo, porque la justicia aquí en el mundo se vende, cambia de parecer, es sobornada. Casi tendríamos que decir que es injusta, ¿verdad? Ahora, volvemos a repetir, la justicia de Dios opera de la mano de su santidad. El mundo no sabe nada de la santidad de Dios y menos de Dios, ¿no? Bueno, nada de la santidad del hombre y menos de Dios. Más, cuando ve que alguien se esfuerza por caminar de acuerdo a Dios, dicen, mira aquel santulón, aquella santulona, sin saber lo que quiere decir santo. Santo es que alguien se apartó para Dios o que Dios lo apartó para él. El problema es que aún la iglesia desconoce la justicia de Dios y cuando Dios obra con justicia se escandalizan. Aún los creyentes, cuando ven la justicia de Dios y el juicio de Dios,
se escandalizan. Cuando Dios obra y no lo entienden porque no entienden toda la palabra, no lo han tampoco buscado, ¿no? La Biblia dice que Dios es santo y apartado del mal. Su naturaleza choca con la naturaleza pecaminosa del hombre y de la mujer de este siglo. Y el ser humano considera muchos de sus actos que son lógicos o de sentido común. Usted lo habrá oído esto. Pero esto es lógico, todo el mundo lo hace, es lógico. Más, es de sentido común que actuemos de esta manera. No puede ser que a Dios le caiga mal lo que yo hago, porque, mire, la palabra sentido común, el diccionario dice sabiduría popular, tenidos como prudentes y sensatos y necesarios lo que están pensando. Es decir, pensamientos de hombre, sentido común. Ahora, hay muchas cosas que son lógicas para los hombres y de sentido común que no son justas para Dios. La justicia de Dios va más allá de nuestros propios pensamientos. Veamos la diferencia entre la justicia de Dios gubernativa y distributiva. Dos palabritas. Mire, hay muchísimo para hablar, pero a ver si puedo condensar. La justicia de Dios, vemos un poquito la justicia de Dios gubernativa, el gobierno justo de Dios, y la distributiva, la distribución de la justicia o del gobierno justo de Dios. La justicia de Dios gubernativa, de acuerdo al gobierno de sus leyes, ¿no? Frente a la moral del mundo y a la moral de la iglesia, todo esto está en la Biblia. Su ley es justa, dice, frente a la inmoralidad de los hombres. Sus promesas y recompensas son para los declarados justos. Sus promesas y sus recompensas son para los que han sido justificados, para los santos. Ahora, la ley de Dios está o vino o la envió el Señor por causa de la inmoralidad del hombre y de la mujer de este siglo. Y luego, las advertencias de castigo a los transgresores. Esto está en la justicia de gobierno o en el gobierno justo de Dios. Tres cosas importantes. Su ley, que va contra la inmoralidad de los hombres, sus promesas y recompensas, que es para los justos, y la advertencia de castigo, que es para los transgresores de su ley y sus mandamientos. Ahora, también está la justicia distributiva. Es la referente a cómo Dios reparte equitativamente las recompensas y los castigos, tanto a los hombres como a los ángeles. Los ángeles, ustedes saben que dice la Biblia que Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. No creó el infierno para los hombres y las mujeres. Pero también hay un castigo para los transgresores y hay recompensa para los hombres y las mujeres que aman a Dios. En la Biblia vemos muchas veces cómo Dios obró con su justicia por causa de la maldad de los hombres. Y claro, cuando algunas personas que no conocen la palabra ni conocen a Dios ven actuar la justicia de Dios, se enojan. No puede ser, como un Dios, si Dios dice que es tan bueno, porque ellos confunden la santidad, la bondad de Dios con la justicia. Dios es justo. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, algunas cosas que han pasado y que están en la Biblia, que dan los registros en la humanidad o en el actuar de la humanidad en el pasado, en la desobediencia de los hombres a la palabra de Dios, que siempre culmina lastimando el corazón de Dios y entonces Dios tiene que hacer justicia.
Miremos algunos procederes de la justicia de Dios. Desde el comienzo, Adán y Eva fueron puestos en el Edén. La palabra Edén significa lugar encantado. Era un pedacito de cielo. Allí en el paraíso, sin que hubiera falta de nada, el diablo entró para tentarle. Mire, la tentación está en la abundancia y en la escasez. Siempre el diablo actúa en cualquier lado, no tiene ningún problema. Lo que le interesa son las almas. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Causa: la desobediencia a los mandamientos de Dios. Ejecutor: Dios. Los retiró del paraíso, los sacó de allí. ¿A través de quién hizo esta ejecución para que no volvieran después al paraíso? Un querubín con una espada encendida, dice la Biblia, alrededor del paraíso, hasta que Dios se llevó el paraíso para el cielo y Adán y Eva comenzaron a caminar lejos de Dios. Acá vemos la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y los hombres que no conocen a Dios, ni la Biblia dice, no puede ser que por la desobediencia lo echó del paraíso. No puede ser. Claro. Para ellos desobedecer ya ni siquiera es pecado en este mundo. Todo el mundo desobedece. Segunda explicación aquí, o ejemplo de la justicia de Dios. Cuando Dios mandó un diluvio, ¿se acuerda? La destrucción de toda la raza humana de aquel tiempo a través de un diluvio. Llovió 40 días y 40 noches. ¿Motivo? El avance de la maldad en los hombres y su incredulidad a la palabra de Dios. Porque Noé, que se salvó con su familia, se salvaron porque creyeron a Dios y obedecieron a Dios. Más de 100 años armando un arca. Todos se reían, todos se burlaban, porque nunca había caído agua del cielo, dice la Escritura. Pero cuando vino el diluvio, entonces fueron a golpear la puerta del arca y la puerta la había cerrado Dios. No tenía picaporte de afuera. Dice la Biblia, y Dios cerró la puerta cuando entraron los animalitos y la familia de Noé y su esposa. Motivo: la maldad de los hombres. Y el perdón se manifestó en Noé y en su familia que obedecieron a Dios. Hay otra manifestación de la justicia de Dios por causa de la maldad de los hombres. Sodoma y Gomorra. Esto, aunque no han leído la Biblia, saben todos los hombres que un día hubo una Sodoma y Gomorra. Causa, mire, la Biblia muestra que era una inmoralidad en esa ciudad terrible. Violencia a causa de la inmoralidad. Toda la población inmoral. ¿Quiénes fueron salvos? Lot y su familia, que obedecían y temían a Dios. ¿Quiénes fueron los ejecutores? Los ángeles de Dios. Hicieron una catástrofe volcánica y todos perecieron en aquel momento. Cuando uno lee la Biblia, muestra que no había un solo hombre en Sodoma y Gomorra que no fuera homosexual. Dios tuvo que destruirlo porque ya había avanzado tanto. Ahora, Sodoma era un lugar, una ciudad. Hoy Sodoma y Gomorra es el mundo. Y no crea que Dios ha cambiado. Dice la palabra de Dios que así como fue en Sodoma y Gomorra, así será el castigo. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, vemos en la justicia de Dios obrar en muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, Ananías y Zafira. Le quisieron mentir al apóstol Pedro, porque estaban vendiendo casas, propiedades, y traían los bienes y lo ponían a los pies de los apóstoles para repartirlo entre los creyentes más pobres. Y Ananías y Zafira decidieron mentir. Podían haber dicho la verdad, nos queremos quedar con un poco de dinero y no hubiera pasado nada, pero la mentira para Dios es grave.
Y entonces Pedro dijo, porque le has mentido al Espíritu Santo, vas a morir. Y murieron los dos. Y eso fue conocido por toda la ciudad y entró temor en la gente. Así que Ananías y Zafira fueron muertos físicamente porque quisieron mentir al apóstol Pedro y quisieron mentir al Espíritu Santo que está presente en todos los actos de nuestra vida. La justicia de Dios. Herodes, el rey Herodes, maligno, odiaba a Dios, soñaba, quería destruirlo a Jesús porque tenía miedo que Jesús le quitara el trono. La Biblia dice que expiró dando un discurso comido por los gusanos. Ahí, en vida, los gusanos se lo estaban comiendo. La justicia de Dios. Elimas, o Elimas, no sé cómo lo pronuncian, el mago, que cuando el apóstol Pablo le estaba predicando a la autoridad de gobierno allí, el mago interfería para que no le predicara el evangelio, quedó ciego por mucho tiempo, andaba a tientas. ¿Por qué? La justicia de Dios. Cuando uno ve que obra la justicia de Dios, cuando uno la ve en las cosas injustas, que uno puede entender que el hombre está obrando mal. Bueno, casi siempre uno dice, bueno, yo tenía hambre y sed de justicia y Dios me escuchó. Pero hay veces, hermanos, que Dios obra con justicia y hace cosas en la vida de los creyentes que los creyentes no entienden. Y se enojan los creyentes. Por ejemplo, cuando un ser querido es llevado por Dios y se enojan los creyentes. ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué se lo...? Porque Él es el dueño de nuestra vida. Y se lo llevó. Mire, la Biblia dice, muere el justo en Isaías y todo el mundo lo llora, sin saber que el justo ha dejado de padecer para ir con su Señor. Entonces, mis hermanos, es como dijo Pablo, para el creyente el morir es ganancia. Pero hay algunos creyentes que son muy egoístas, no entienden todavía. Si Dios hace su justicia y se lleva a un hijo o una hija, es porque no quiere que padezca lo que posiblemente podría padecerle, ¿no? Podríamos seguir viendo el obrar de la justicia de Dios y todos los hombres y las mujeres saben, aunque no han leído la Biblia, que Dios es justo. Porque fíjese, aún los inconversos dicen, Dios es justo, cuando ellos quieren opinar algo que no les gustó. Saben que un día Dios hará justicia con todos los hombres y no se escapará nadie. Eso lo saben. Pero lo que no saben los hombres que caminan por esta tierra es que hay una ley de Dios acá en este mundo que se va a cumplir aún con los que son injustos y con los que son justos. Porque esta ley de siembra y de cosecha, que los creyentes la conocemos muy bien, acá hay gente muy mala en este mundo que creen, bueno, un día en el juicio eterno. No, hay cosas que vas a pagar aquí. Mirá lo que dice Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Gálatas 6, 7. Oí la palabra del Señor. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es la justicia de Dios. Si sembrás temor, vas a cosechar temor. Si sembrás miedo, vas a cosechar miedo. Lo que siembres, siembras maldad, vas a cosechar maldad. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y después hay otro juicio. La justicia de Dios es justa. Mire, en Hebreos habla de cómo Dios va a hacer justicia después que vamos a salir del cuerpo. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto, el juicio. Va a haber un juicio después que salgas del cuerpo, mi estimado amigo y amiga. No va a haber escapatoria. Sí va a haber escapatoria para los que creen en el Señor, porque los que han recibido a Cristo como su Salvador han sido perdonados y no serán juzgados como será juzgado el mundo. Pero los que se ríen hoy y hacen y producen injusticia, la justicia de Dios se va a cumplir en el día de juicio. En Romanos, capítulo 1, versículo 32, miren lo que dice acá hablando de la gente del mundo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican pecado, ¿no?, tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Sabiendo aún que va a haber un juicio de Dios, se burlan. Y no solo se burlan, sino que las hacen y se gozan con los que las practican también. Contagian a otros para que practiquen los pecados. Ahora, la justicia de los hombres opera de la mano de leyes creadas por los hombres. Y las leyes y la justicia de los hombres va contra la ley de Dios. Esto es lo que no quieren entender los gobernantes hoy. Esto es lo que no quieren entender aún algunos jueces que tienen atrás un crucifijo y dictan sentencias que no son verdaderas. Pero mire, difieren por causas de la maldad del hombre, difieren la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Y aquí mismo en la tierra, de acuerdo a los países, la justicia varía mucho. No es la misma. No es como Dios que tiene una justicia universal en el cielo, en la tierra. Los hombres, como fabrican ellos mismos la justicia, vamos a encontrar que de acuerdo a la cultura, a la religión, a las costumbres, a los idiomas de distintos países, la justicia es diferente en un país al otro, porque son creadas por los hombres. Y las crean a las leyes de acuerdo al pecado del hombre, para satisfacer el pecado. Lo que en un país puede ser un derecho, en otro país puede ser un delito y hasta puede tener pena de muerte. Pero las leyes de Dios son justas. Y la justicia de Dios es en el cielo y en la tierra lo mismo. Más, la justicia de Dios será eterna, porque Dios es eterno. La justicia de los hombres se terminará un día acá con todos ellos, pero la justicia de Dios permanece para siempre. Ahora, siempre los hombres que han querido gobernarse, porque mire, al leer la Biblia nos damos cuenta que siempre el hombre quiso gobernarse solo. No quiere ser gobernado por Dios. Adán y Eva no quisieron ser gobernados por Dios. Cuando vemos en muchos, pero en muchos casos, aún lo que dijimos recién, en el tiempo de Noé, los hombres querían ser gobernados ellos, sin Dios. Se gobernaban sin temor a Dios. Ahora, cuando llegamos al tiempo de los profetas, aún el pueblo de Israel decidió un día que no quería ser gobernado por Dios. Ahora, mire, ¿sabe dónde está esto? Los creyentes me pueden seguir. En Primera de Samuel, es increíble, pero después de haber conocido a Dios, Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7, Dios mandaba al pueblo a través del profeta Samuel, y un día el pueblo no quería más al profeta Samuel. Y en el 1 de Samuel capítulo 8, versículo 7, dice Dios a Samuel, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios dice, no te están rechazando a vos, Samuel, porque vos le llevás la palabra que yo te di. Me rechazan a mí porque la palabra
y las órdenes son mías, porque no quieren que yo les gobierne. Así que van a ser gobernados por hombres, entre ellos mismos. Y crearon leyes y crearon sus propios gobiernos y su justicia humana y aprobaron leyes contrarias a la ley de Dios hasta el día de hoy, cada vez más contrarias a las leyes. Lo que Dios llama deshonra, los hombres llaman honra. Lo que Dios llama inmoral, los hombres llaman derechos humanos. Lo que Dios llama muerte, los hombres llaman vida. Y lo que Dios llama bueno, los hombres llaman malo. Cada día que pasa, los hombres en las naciones crean y aprueban leyes que permiten vivir mejor en el pecado que quieren vivir. Tenemos que entender bien esto, hermanos queridos. Los hombres crean leyes para el cuerpo y la vida temporal. Los hombres, los gobiernos, crean leyes aquí en la tierra para el cuerpo, la vida carnal y la vida temporal. Dios gobierna con leyes para el alma y el espíritu y para la vida eterna, porque Él es eterno. Mire el ejemplo aquí, para que se dé cuenta de la justicia de Dios y la justicia de los hombres. Vamos a San Juan, el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 18, versículo 36. San Juan, capítulo 18, versículo 36. El Señor Jesús frente a Pilato dice esto. Respondió Jesús, San Juan 18, 36. Mi reino, mi gobierno quiere decir, no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y repite, pero mi reino, mi gobierno, no es de aquí. Mi gobierno no es de aquí. Mi gobierno no es gobierno de hombres. Mis leyes y mis mandamientos no son como los que hay en este mundo. Lo dice clarito Jesús. Miren en el capítulo 19 del mismo San Juan. San Juan, capítulo 19, versículo 10. Pilato dice a Jesús, San Juan 19, 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y en el versículo 11 respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Qué le está diciendo Jesús? La autoridad que tenés es porque te la dio Dios, mi Padre que está en los cielos. Y si Él no te hubiera dado autoridad sobre mí, ninguna autoridad tendrías. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el monte de la oración y vinieron a buscarlo? Y Él dijo, ¿a quién buscáis? Se cayeron todos de espalda. A Pilato le hubiera movido el dedito el Señor así, desaparece Pilato. Es decir, el reino de Dios es superior al reino de los hombres. Y el reino de Dios gobierna el gobierno de los hombres, está sobre ellos. Esto es lo que no quieren entender los hombres. Pero nuestro gobierno, leyes y justicia no son de este mundo, querido hermano. Nuestro gobierno, nuestras leyes y nuestra justicia pertenece al reino de los cielos. Esto lo tenemos que entender y espero que lo entendamos. Se esfuerzan los hombres, pero se esfuerzan para hacer la contra de Dios. Se esfuerzan a decir y hablar de justicia y lo que menos hacen es justicia. Yo le voy a mostrar, con la ayuda del Señor, cómo la Biblia dice una cosa y las leyes de los hombres hacen otras. Hace poquito, por ejemplo,
vimos cómo un hombre con un cuchillo, un loco, mató a un policía. El policía con el revólver retrocediendo, recibió una puñalada y luego disparó, tuvo que matarlo. Mire, ¿por qué no actuó el policía ya cuando el malhechor tenía un arma en la mano? ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo en Romanos dice, el policía lleva el arma para castigar al malhechor. Pero si nosotros no hacemos lo malo, no tengamos miedo. El que tiene que tener miedo es el malhechor, porque el policía lleva el arma para hacer la justicia de Dios. El jueves vamos a ver esto, va a ver. Ahora, acá en este mundo, el policía no puede accionar con su arma hasta que el malhechor no usa el arma primero. Esta es la famosa ley de los hombres. Si el malhechor mata al policía, en pocos días está libre. Pero si el policía mata al malhechor, le dan 25 años de prisión. Esta es la justicia de los hombres. Cuando la Biblia dice que no tiene que ser así. Si el policía lleva un arma, es para castigar al malhechor, no para que el malhechor lo mate a él. ¡Ja! Que Dios nos guarde, hermanos, y que podamos entender. Dios es justo. A Dios no se le escapa nada. Todos los hombres y todas las mujeres pasarán por un tribunal un día y no escaparán. Y aún los que hacen y promulgan las leyes y festejan las leyes que hacen, aún contra la voluntad de Dios, estos serán juzgados. Porque Dios es justo. No, pero Dios es bueno. Sí, es bueno. Pero voy a terminar con esto. ¿Sabe dónde se muestra el amor de Dios junto con la justicia? La justicia de Dios y el amor de Dios se unen en la cruz del Calvario. La ley de Dios decía, el alma que pecare, ésta morirá. Todos los hombres estábamos destinados a morir y al infierno eterno. Pero el amor de Dios, sin pasar por alto su justicia, el amor de Dios, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su Hijo, descargó sobre su Hijo inocente de pecado el pecado de todos nosotros y castigó el pecado sobre su Hijo, para darle una oportunidad por amor a los hombres. ¿Cuál es la oportunidad? Que reciban a su Hijo. ¿Querés escaparte del juicio, de la justicia de Dios? Aceptá el ofrecimiento de Dios, su Hijo en la cruz del Calvario. El que acepta al Hijo tiene vida eterna, tiene perdón, es justificado. Pero el que no, será juzgado sobre sus pecados. Ahí está el amor y también la justicia. Dios no deja de ser justo porque es amor, sino que junto con el amor, Él va a cumplir toda justicia contra el pecado de los hombres. Porque esto es lo que se olvidan los hombres, que Dios es santo y aborrece el pecado. No hay otra salida. ¿Querés ser libre de aquel juicio de la justicia de Dios? Acepta a Jesucristo, pide perdón por tus pecados y Dios es fiel, justo y amoroso para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. ¿Quieres orar conmigo a Dios? Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón
por todos mis errores, por mi ignorancia. Ayúdame a caminar contigo a partir de hoy. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador, para que tú me perdones. Lo recibo en mi vida y quiero que Él sea el Señor y dueño de mi vida. Y tú, Padre eterno, recíbeme en tu reino. Quiero caminar tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Búscate una Biblia, compra una Biblia, lee la palabra de Dios en los evangelios y busca un lugar a solas en estos días. Habla con tu Dios y conocerás no solamente al Dios maravilloso, sino su palabra que te va a guiar y te va a liberar del juicio que viene a este mundo. Y al pueblo de Dios, mire si no somos dichosos los creyentes. Usted que es hijo e hija de Dios. Dios nos ha librado del pecado, nos ha librado de tantas cosas, de la destrucción. Nos ha librado porque Él es justo y bueno. Fíjese este versículo en San Juan que lo hemos leído tantas veces. Si no está la justicia y el amor. De tal manera amó, ahí está el amor, Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Y dónde se va a perder? En sus razonamientos, en su propia justicia. Acepte la justicia de Dios en la cruz. Será perdonado. Mire la dicha maravillosa que tenemos los hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos queridos, amados pastores. Cuando uno conoce la justicia de Dios, también se da cuenta del amor de Dios y de la santidad de Dios. Porque Él no cambia. Los hombres cambian de leyes, cambian de decisiones, cambian, siempre están cambiando. Pero Dios no cambia y su palabra permanece para siempre. Padre, gracias te doy por tu pueblo. Gracias por tus hijos, por tus siervos. Gracias por todos los que son salvos y han sido libres, completamente libres por el amor y la misericordia tuya. Señor, gracias, gracias. Tu palabra dice que tú nos guardarás y que aquel que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas, aquellos que están en pruebas, que están en luchas, que están en dificultades, que están padeciendo alguna enfermedad, algún dolor. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro sanador. Obra a través de tu Espíritu Santo y restaura y sana y guarda a tus hijos, porque tú eres justo y bueno, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les espero el jueves. Dios les bendiga.